Un saludo a todos, un placer estar compartiendo en el quinto taller científico internacional Retos y perspectivas actuales de las ciencias de la educación en la Universidad de CEO de Ávila. El tema que presentamos es justamente la enseñanza de la lengua de señas cubana como primera lengua en la educación de niños sordos, cuyos autores son la licenciada Girma Cervantes Soliño, el doctor en ciencias Joel Moya Pérez de Corcho y la doctora en ciencias Rita Simón Valdés, que es quien les habla, todos como parte del claustro de profesores e investigadores del Centro Nacional de Superación y Desarrollo de la Persona Sorda, el CENSOR, acá en La Habana. Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas a las personas sordas es hoy un derecho reconocido en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, confirmado además recientemente en la Declaración sobre los Derechos de los Niños Sordos. Algunos de los preceptos de ambos documentos se evidencian en la diapositiva que se presenta. Son diversas las fuentes que evidencian el valor lingüístico de las lenguas de señas como primera lengua y base lingüística para el aprendizaje de otras áreas del conocimiento. Resulta entonces significativo comprender sus mecanismos, recursos e interioridades para poder perfeccionar los diferentes elementos constitutivos de la misma y de esta forma aprender a usarla correctamente. Sin embargo, se aprecia poca producción científica nacional en este sentido y se muestran poco accesibles los estudios lingüísticos de la lengua de señas cubana útiles para este fin. Justamente entonces este trabajo tiene como objetivo, en una primera fase de la investigación, exponer los fundamentos para el diseño de una concepción didáctica para la enseñanza de la lengua de señas cubana como primera lengua en la educación de niños sordos. Como parte de la metodología, se ha realizado la recopilación, análisis y sistematización de documentos sobre el objeto de estudio y otros para valorar el estado del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta primera lengua. Se han identificado referentes en otras lenguas de señas acerca de aspectos teórico-metodológicos propios de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas de señas como primera lengua. Se han identificado algunas primeras propuestas curriculares que datan de los años 1982 en Suecia, 1993 en los Estados Unidos, específicamente la lengua de señas americana, y documentos más recientes de los años 2003, específicamente de la lengua de señas españolas, donde ya se identifican algunos elementos más particulares relacionados con las estructuras del currículo, con un peso mayor en las áreas de comunicación y también gramática e identidad cultural. Se ha realizado una profundización en aspectos esenciales que distinguen su concepción como primera lengua y que son necesarios para concebir su proceso de adquisición. Ya así en el caso particular de la enseñanza de la primera lengua, se han identificado referentes que enfocan el conocimiento de éste a sus estructuras y sus particularidades, al tratamiento y la demostración desde la teoría de lo que en la práctica ya es motivo de uso cotidiano y se trata de comprender sus mecanismos internos, o sea, los recursos e interioridades que pueden perfeccionar los diferentes elementos constitutivos de la misma y de esta forma aprender a usarla correctamente. Es decir, que el proceso se proyecta más desde la cognición hacia la comunicación. En este sentido, han resultado útiles las investigaciones de la española Pastor Cesteros, así como de Cruz Aldrete, la mexicana de 2016, Cedillo y un colectivo de autores en relación con la lengua de señas catalana, así como un documento elaborado por la Confederación Argentina de Sordos muy recientemente, en 2020. Asimismo, se realizó el análisis de documentos nacionales relativos al proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua de señas cubana como primera lengua. Además de la identificación del diseño curricular en sí mismo, pudimos revisar programas y orientaciones metodológicas que solo hacen énfasis en lo comunicativo, en el tratamiento del componente léxico y en el desarrollo de habilidades pedagógicas generales, pero excluye el desarrollo cognitivo que se deriva del conocimiento metalingüístico de la lengua, así como los aspectos estructurales de la misma. De igual manera, identificamos algunas investigaciones que hacen énfasis en procedimientos metodológicos propios de este proceso, pero que deja algunas esencias por precisar. Como resultado de la aplicación de instrumentos en estas investigaciones mencionadas, se identifican, entre otras, carencias en el desarrollo de habilidades lingüísticas de la lengua de señas cubana como primera lengua en educandos sordos,
insuficiente tratamiento a los contenidos lingüísticos en los programas ya existentes para la enseñanza de la lengua de señas cubana como primera lengua y poco dominio por parte de los docentes acerca de los fundamentos teórico-metodológicos y didácticos para la enseñanza de la lengua de señas como primera lengua. De igual manera, como parte del diagnóstico realizado para la elaboración de la política de la lengua de señas cubana, se identificaron brechas significativas que muestran la necesidad de un reconocimiento legal y de una política lingüística para la lengua de señas cubana. Asimismo, se evidencia relevante la insuficiente preparación de los profesores de lengua de señas cubana para desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje de esta lengua como primera lengua para las personas sordas como parte de la educación bilingüe en Cuba. Como resultado, se ha presentado una valoración cualitativa del estado actual de este proceso en estudio en una primera etapa de la investigación y que debe contrastarse con la aplicación de otros instrumentos de investigación. Se presenta también una primera aproximación de los aspectos que deben tenerse en consideración para el diseño de una concepción didáctica para la enseñanza de la lengua de señas cubana como primera lengua en la educación primaria de niños sordos y que se aprecian de manera particular en el esquema que se presenta en la diapositiva. Y acá les dejo las conclusiones de nuestra investigación que versan sobre la inminente necesidad del diseño, implementación y evaluación de una concepción didáctica para la enseñanza de la lengua de señas cubana como primera lengua en la educación primaria de niños sordos que se ajuste justamente a las características de las insuficiencias identificadas y de la relevancia que tiene para el desarrollo lingüístico de los niños sordos esta propuesta.